¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos en una nueva emisión de Mundo Ciudadano, por supuesto, a través de la señal de FM 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, que es Tech Sounds Radio. Bienvenidos a nuestra estación, bienvenidos a nuestro programa. 83-87-0665 es nuestra línea telefónica. Así que, bueno, con toda confianza nos pueden marcar, así como en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por un lado, obviamente las redes de nuestra estación, Tech Sounds Radio, y por el otro, las propias de nuestro programa Mundo Ciudadano. Así que bueno, están disponibles para todos ustedes todas estas redes. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que se está poniendo cada vez más en boga y queremos, por supuesto, tratarlo, que es el de la inteligencia artificial y sobre todo esta parte de la ética, ¿no? De la inteligencia artificial y obviamente vincular todos estos procesos éticos que tengan que ver con la inteligencia artificial y para eso, bueno, pues hemos querido invitar a una experta en el tema a quien le agradezco infinitamente su presencia. Ella es autora de varios libros, es experta en crecimiento exponencial de las organizaciones y presidenta de la TAM Speaker Association, nada más y nada menos, imagínense ustedes. Vicky Holtz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, haber tenido tu tiempo, sé que tu agenda es muy apretada, pero te agradezco infinitamente que hayas tomado algo de esa agenda para dedicárselo a nuestra audiencia de Mundo Ciudadano. Al contrario, muchísimas gracias. Un gran honor estar contigo, Sergio, y con toda la audiencia que te escucha y te sigue. Muchísimas gracias. Pues para ir entrando en tema, Vicky, me gustaría en primer lugar partir de la definición de este concepto de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial o qué debemos entender con este término? Bueno, aquí lo que se habla es de la misma habilidad que tiene nuestro cerebro de ir aprendiendo y conectar un concepto con otro, pero ahora hecho a través de una máquina. Es decir, que la máquina tenga cuestiones donde puede razonar, aprender, incluso ser creativo, planear, pero a diferencia del cerebro, aquí tiene un motor muchísimo más grande que puede hacer N millones de conexiones, mientras nuestro cerebro no lo puede hacer, accesando toda la información que existe prácticamente en el mundo. Entiendo o podríamos entender en un caso dado que la inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse y para tener una influencia en el ámbito personal, en el ámbito profesional o laboral y en el ámbito social también. ¿Es Totalmente. correcta mi apreciación? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Yo creo que esta es una revolución. Así como Internet cambió la forma en la que hacemos todo hoy, así como el celular cambió la forma en la que hacemos todo hoy, finalmente, yo creo que la inteligencia artificial es la revolución, o sea, va a cambiar absolutamente muchas de las cosas que hoy hacemos como seres humanos. Va a haber bastantes puestos que, si no van a desaparecer, van a cambiar muchísimo, porque la inteligencia artificial los puede hacer de una manera más automatizada y mucho más rápida, y además sin errores. Y creo que también tenemos una perspectiva en donde yo siempre digo, Sergio, que hay dos tipos de organizaciones, las que capitalizan la inteligencia artificial y las que van a desaparecer. Si no usan la inteligencia artificial, algunas empresas correrán el riesgo de desaparecer tal cual. Tal cual, porque fíjate que en todos los ámbitos lo estamos viendo ya. 83% de las empresas afirman que la inteligencia artificial es una prioridad para ellos. Ya están viendo cómo utilizarlo en todos los lugares, en todos los términos productivos, desde bancos, pero también en agricultura, pero también en producción, pero también en manufactura. Es decir, y lo que estamos viendo es un salto cuántico entre aquellos que ya están viendo cómo capitalizarla versus aquellos que están todavía con miedo viendo qué es lo que vamos a hacer. Es decir, porque mi siguiente pregunta, Vicky, era ¿cuáles son los campos en los que va a incursionar la inteligencia artificial? Pero entiendo entonces que estaríamos hablando de todo. Todo. O sea, y para tener una idea, el mercado mundial de la inteligencia artificial va a alcanzar 1.59 billones de dólares para el año 2000. Mira, tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de neurociencias, perdón. Perdóname, en el momento que Disculpa. dijiste en el año 2000, ahí te perdí tantito el audio, ¿2000 qué?
Perdón, 2030, discúlpame. Ah, ok. Ah, no, Uno bueno, punto pues nos cincuenta y falta nueve mucho. billones de dólares para el año 2030, Dios exacto. santo. Es Sí, una sí, esto locura. va creciendo de una manera impresionante. Y ahora lo que estamos viendo es, y yo tuve la oportunidad de estar en un programa de Disruptive Innovation en MIT y estar en el Ujú, laboratorio de neurociencia. Y ahí veíamos ujú, cómo un cerebro aprende. Bueno, esto multiplícalo por todos los números que quieras para ver cómo este sistema aprende. Y por eso también hay ¿qué te puedo decir? Hay mucho estrés en las organizaciones por ver cómo utilizarla, cómo hacerlo de manera disciplinada y cómo capitalizarla en vez de tenerle miedo. ¿A qué le tendrían miedo las empresas que no le han entrado todavía a la inteligencia artificial? Sabes que yo creo que platicando con empresarios es como una sensación abrumadora, porque Ajá. ahora también hay mucha oferta, hay muchas cosas que están llegando, todos los días hay cosas nuevas y de repente dicen, ¿por qué hago? Compro esto o contrato a alguien que sepa de inteligencia artificial o es decir, como que estamos realmente un poco abrumados, perdidos en este mar de inteligencia artificial y diferentes opciones que hoy existen. Ujú, Y lo que estamos viendo también es que necesitamos sistemas que nos lleven, por ejemplo, por 12 estrategias clave para lograr el crecimiento exponencial a través de la inteligencia artificial y hacerlo de manera, de nuevo, disciplinada. Es decir, no ujú, irnos con la primera estrellita que vemos y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto, sino hacer el uso inteligente de la inteligencia ujú. artificial. Vicky, me llama mucho la atención todo lo que nos estás comentando y algo que quisiera preguntarte, ¿no? Viendo que, pues bueno, esta tecnología tarde que temprano vamos a vivir con ella y a coexistir, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, tarde que temprano nos va a llegar a todos, ¿no? Hablando de la ética, por ejemplo, ¿cuáles serían los Ujú. grandes desafíos que tendría la ética frente a la inteligencia artificial? Mira, ya lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, con esta foto donde salió que había una bomba en el Pentágono y cómo se cayeron las bolsas inmediatamente. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, la manipulación de imágenes, la manipulación de la voz, en donde yo puedo clonar tu voz y decir que soy, y se puede usar para todo tipo de extorsiones, cuestiones de banco, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que todavía no están reguladas que pueden ser muy peligrosas en el mal uso de la inteligencia artificial. ¿A quién le va a tocar regular la inteligencia artificial? ¿A qué Ay, institución o a qué gobierno? Digo, hablando de que tiene que ver con muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito claro. de la salud, ¿verdad? Entonces, es una cuestión también muy delicada. ¿Quién estaría a cargo de regular la inteligencia artificial? Lo que acabas de preguntar, Sergio, es la pregunta de los 10,000 millones de dólares, porque hay mucha controversia ahora de cómo lo regulamos. No sé si te Claro. acuerdas cuando empezó Internet y todo el mundo estaba, "¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo regulamos?" Y cuando empezó Bitcoin, ¿qué vamos a hacer? Y lo que estamos viendo ahora es que precisamente porque se lanzó y ahora estamos viendo, ups, ¿y ahora qué hacemos? Ya empieza a haber algunas cuestiones que los que están a cargo de todo esto, que no son más de algunas empresas a nivel mundial de manera fuerte, es empezar a poner algunos, digamos que, seguros para esto. O sea, que si voy a poner una imagen que está generada por AI, por la inteligencia artificial, venga un sellito que diga, esta imagen fue causada, o sea, fue creada Ya, para que no claro. podamos pensar que algo es real cuando no es real. Lo mismo con la parte de la voz. Y lo que ahora nos dicen es que es tan fácil clonar hoy tu voz y luego ponerle de texto a speech, ya sabes, text to speech, para que hable. Incluso puedes tú tomar un video de una persona y parece que esa persona está diciendo lo que tú quieres que diga. Con que tengas un minuto de video, puedes hacer cosas impresionantes. Sí, sí. Entonces, sí, lo que están haciendo es tratar de poner algún sello para que yo pueda ver que eso no es real. Así como muchos filtros, ahora dicen, esta persona utiliza un filtro para que no crean que es así, ¿no? Entonces ahora dirían, esto está generado por inteligencia artificial. Sin embargo, todos sabemos que si hay personas que lo quieren utilizar mal y tienen el poder de accesar esto, de alguna manera, siempre podemos estar en algún tipo de peligro. Y eso es lo que preocupa también con la inteligencia artificial generativa, que es el siguiente nivel de inteligencia artificial, donde es una máquina que aprende y donde, pero de una manera impresionante y donde cada vez más están viendo cómo hacer
que también entiendan las emociones y eso está impresionante. Bueno, suena, por supuesto, así como que de ciencia ficción todo lo que nos estás platicando, ¿no? Pero es una realidad, o sea. Totalmente. Ahora, Sí. ¿cuáles son los problemas más graves en los que se podría enfrentar la ética en el campo de la inteligencia artificial? Sabes que lo que estamos viendo, Sergio, es que esto es muy, muy amplio. Por un lado está la cuestión humana. Sí, tuve una conversación con una empresa de consumo muy grande y decían, nos acabamos, o sea, con la inteligencia artificial y con la automatización, nos estamos dando cuenta que podemos prescindir del 80% de nuestros empleados en 5 años. 80%. Entonces, En una 5 cuestión años. ética difícil es, ¿qué hago? O sea, cuidamos al humano, cuando dicen, oye, pero una máquina es mucho más productiva, es decir, 64% de las empresas hoy esperan que la inteligencia artificial aumente la productividad de una manera diametral y también dicen, bueno, de tener una máquina que trabaja 24/7 a tener una persona que trabaja X número de horas, que además tiene pues emociones, necesidades. No, aquí no tengo que pagar seguro, no tengo que hacer absolutamente nada y además hace las transacciones no, 100, 200, 300 veces más rápido que un cerebro humano. Entonces, sí, ahí es en donde creo que es una cuestión ética difícil. La otra cuestión ética es desde el aprendizaje, y esto lo vemos en la universidad y lo ves tú con los alumnos, en donde dicen, genial, tengo un ensayo sobre, van a ChatGPT, luego lo meten a otra cosa que lo reescribe para que no Sí, los claro, cachen, claro. y ya está. Entonces, también se vuelve algo muy complejo el decir, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Cómo, cómo ponemos de nuevo esa línea delgada en donde ya no sabemos qué hacer todavía para lograr que los alumnos, por ejemplo, no hagan trampa, pero que los empleados tampoco? Pero, es decir, así como hay muchas cosas buenas, y a mí me gusta siempre inclinarme por todos los usos súper positivos de la inteligencia artificial, también, de nuevo, hay cuestiones éticas muy duras, muy difíciles, y que en vez de tenerle miedo, tenemos que de nuevo capitalizarlo. Es decir, ok, si esto va a pasar, entonces esta gente, ¿cómo le damos una labor que no pueda hacer la inteligencia artificial? ¿Cómo redefinimos? Es como cuando antes tenías el señor que vendía hielo, iba por todas las calles picando el hielo, ¿no? Y esa era su chamba, hasta que llegó las hacedoras de hielo y la manera de, y pues ese señor pero tuvo que evolucionar a hacer otra cosa. Entonces yo creo que los humanos vamos a evolucionar a hacer otras cosas creativas, otras cosas, y que la parte totalmente operativa, tarde o temprano, nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial para hacerlo de una manera mejor. Ahorita que hablabas también de esto, me recuerdo que también se habla de la parte en donde la inteligencia artificial interviene en el arte, ¿sí? De hecho, en Ujú. una ocasión escuché el término que más que inteligencia artificial es inteligencia artificial. Por esa parte en donde el arte está en todo, ¿no? Y la inteligencia Sí. artificial, bueno, pues tiene que ver con eso. Ujú. ¿Cómo ves esta imagen, vamos a decirlo así, de esta inteligencia artificial, ¿no? Qué bonito eso, la inteligencia artificial. De nuevo, yo creo que mucho lo que están haciendo, y parece ser un acuerdo entre, es de nuevo que todo lo creado por inteligencia artificial tenga este sellito para que sepamos que fue creado por, y hay una distinción entre lo que crea un humano y, y este artificial que estamos viendo por todos Sí, lados, incluyendo la música. Tú lo viste ya en Spotify, ¿no? Cómo están subiendo y subiendo y subiendo música creada por inteligencia artificial como sí, si claro. fuera una creación propia, Ajá, ajá. y empezando a ver, ahora están empezando a ver cómo ponerle algo de, espérenme, esto fue creado por inteligencia artificial, porque yo igual puedo grabar tu voz y hacerte cantar como Luis Miguel. Bueno, a lo mejor cantas como Luis Miguel, pero, pero lo puedes hacer de una manera falsa, entre comillas. Claro. No, y aparte que tú le puedes pedir, quiero que me hagas una canción, con la voz fulana y con el tal ritmo y tal esto y tal el otro, y bueno, Ujú. la inteligencia artificial trabaja en ese sentido. Me gustaría, Exacto, y lo tienes en segundos, es en segundos, tienes
una cosa increíble. O sea, yo sí soy apasionada, yo te quiero decir que soy apasionada. Y soy apasionada, tan apasionada que incluso te digo, a mí me encantan los sistemas. O sea, inmediatamente decimos, bueno, ¿cómo hacemos un sistema para utilizar bien la inteligencia artificial? Y para llevar a los empresarios paso a paso, a paso a paso, lo que tienen que hacer para capitalizarla y no perderse. Porque es muy fácil perderse, Sergio, entre todas las posibilidades. Y creo que ahí sí hace falta por lo menos una sistematización y una supervisión de cómo y qué estamos haciendo con él. Sí, sí, porque, bueno, como tú has dicho, los campos en los que interviene la inteligencia artificial Interrumpí. van a ser en todos, ¿no? Y sobre todo ahorita que platicabas de la cantidad de empleados que en un momento dado una empresa puede despedir porque vaya a hacer uso de la inteligencia artificial, lo que me sorprende sobre todo es el corto tiempo en el que pudiera darse todos estos cambios, ¿no? En una organización. Totalmente. Bueno, ya me ha tocado ir a fábricas donde prácticamente toda la fábrica son robots, ¿no? Y ahora con esta idea de la inteligencia artificial y poder hacerlo, pues imagínate lo que se puede hacer. Me decían, de tener 300 empleados, ahora tengo 30 y lo único que hacen es picarle un botón, ¿no? Y ver que las cosas funcionen. Y con esto, bueno, finalmente de nuevo, todas las cuestiones, veámoslo también del lado positivo. Muchas de las cuestiones peligrosas ahora se van a hacer, por ejemplo, con robots con inteligencia artificial. La parte de minería, la parte incluso de rescate en situaciones de peligro, pueden ser utilizados robots con inteligencia artificial. Y eso también nos ayuda a cuidar a los seres humanos que no se arriesguen en situaciones peligrosas. Claro, claro. Entonces, ahí también hay que ver las cosas positivas. Exacto, Ujú. exacto. Es lo que me llama la atención y es un punto importantísimo. Por supuesto, no queremos dejar a nuestra audiencia y a las personas que nos escuchan a través de o nos ven en nuestras redes sociales y todo, no los queremos dejar con un mal sabor de boca de la inteligencia artificial. O sea, Ah, pues tiene sus pros y ajá, sus contras, ¿no? Sus claroscuros, como muchas cosas, ¿no, Vicky? totalmente. Y yo les diría de nuevo, lo que hay que hacer es, uno, prepararnos, saber mucho de cómo utilizarla. Es decir, como en vez de tenerle miedo, abrazarlo y ver cómo lo podemos utilizar de la manera más inteligente, productiva, para que eso nos sirva en vez de ser un estorbo. Y Ujú. en todos los niveles empezar a aprenderlo, porque de nuevo yo creo que los que nos resistimos, por ejemplo, te voy a decir porque voy a confesar ya mi edad, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y me decían, esta es una computadora, y era una cosa enorme, 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 y tenías que aprender BASIC. Input Ajá, sí, claro. X, y X es mayor a Y. Y decía, no, en mi vida voy a usar una computadora, ¿qué es eso? ¿Qué porquería? Bueno, ¿qué sería el mundo ahora sin eso? Creo que esta revolución es del mismo tamaño, si no es que más. Wow. Entonces, algo que a mí me quedó muy marcado cuando tuve la oportunidad de estar en Columbia Business School, hablando justo de inteligencia artificial, y decíamos, bueno, si vas a aprender un idioma, y aprende el idioma de programación e inteligencia artificial. Aprende cómo capitalizarlo, cómo utilizamos esta nueva ola para llegar al siguiente nivel en todo lo que hacemos, cómo la capitalizamos. Y de eso se trata, y en todos los niveles. Lo que está haciendo, por ejemplo, en medicina es extraordinario, Ujú. extraordinario que pueda detectar la inteligencia artificial en segundos si tienes una enfermedad con mucho más precisión que cualquier estudio tradicional. Es increíble. Y estamos al principio, Sergio. Estamos al principio. Esto es Sí, algo que se va a seguir desarrollando y que estamos viendo. Incluso te quiero comentar, tuve la oportunidad de estar en una cuestión de Global Silicon Valley, justamente hablando de esto. Y el miedo también es este miedo de qué va a pasar con la inteligencia artificial generativa. En algún momento nos va a quitar a los humanos estas posibilidades de crear. O sea, sí hay miedo y por eso también, aunque no lo crean, ha habido un retroceso en algunos de los lanzamientos de esta inteligencia artificial generativa porque todavía no sabemos qué puede hacer. Porque hay esto que le llaman las alucinaciones y el black box, esta caja negra, en donde ujú, no sabemos cómo de esto llegó a esto. ujú. O sea, ni ellos mismos lo saben, y lo decían en Global Silicon Valley, es que todavía no sabemos cómo de esto llegó a esto, porque las conexiones que hace de nuevo esta inteligencia, teniendo toda la información, pues se vuelven increíbles.
Entonces, claro. así como puede llevarnos a cosas muy buenas, pues también nos puede llevar a fake news y como lo vimos, noticias falsas y a rumores e incluso por eso hay que saber cómo manejarla. Vicky, hace un par de semanas estuvo aquí en el Tecnológico de Monterrey el filósofo alemán Marcus Gabriel. Y en esa visita, bueno, fue invitado por la cátedra Alfonso Reyes de aquí del Tecnológico de Monterrey. Tuvo un encuentro con estudiantes, con profesores, con algunos invitados y demás. Y tomé una cita de una de sus pláticas que quiero compartírtela y escuchar tu opinión en este respecto. Él decía, dice, la idea generalizada de que los sistemas de inteligencia artificial, por su inteligencia intrínseca, podrían un día apoderarse del mundo para sustituir a nuestra especie es una ilusión de usuarios. La singularidad tecnológica que daría lugar a una superinteligencia que podría interesarse en acabar con la humanidad no puede producirse, decía él. Más concretamente, no tenemos ni razón empírica ni lógica para creer que los sistemas de inteligencia artificial que estamos desarrollando tengan una inteligencia intrínseca que pueda evolucionar hasta convertirse en una superinteligencia. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, ahí de nuevo yo te contaría más que mi opinión, porque en ese sentido te diría, yo lo escuché hablando en Global Silicon Valley, hablando de los expertos, que justo, tú lo viste, uno de los grandes líderes de Google renunció porque dijo, esto se nos puede salir de las manos. O sea, así como no hay nadie que quiere hacer un mal uso de la inteligencia artificial que tenga gusto por la humanidad, si cae en alguna mala mano que lo que haga es ver cómo utilizarlo para mal, como lo mismo que hizo Einstein, por ejemplo. Él jamás Ah, imaginó que eso se iba a utilizar para hacer una bomba atómica. por O sea, supuesto. así como, o sea, y esa es la parte que se vuelve, como tú bien dices, un problema ético. ¿Qué hacemos con esto que bien utilizado puede ser increíble para el avance de la humanidad? Pero no dudemos que probablemente haya fuerzas que no necesariamente hagan lo mejor con algo tan poderoso como la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Sí, sí, bueno, claro, por supuesto, ¿no? Esa tecnología dependerá de quién la use, vamos a decirlo así, se usará de una u otra, de una u otra manera. Vicky, ¿nos podrías compartir algún caso que nos pudieras dar a nivel social o a nivel profesional en donde haya habido un conflicto de ética e inteligencia artificial? Bueno, creo que uno de los que comentamos ahora y que fue muy reciente, te digo, fue este del Pentágono. Pero el daño hizo terrible. El otro uso terrible que lo estoy viendo con los bancos con los que trabajo, están muy preocupados, es la clonación de la voz. La clonación de la voz, donde dicen muchas cuestiones donde y donde la suplantación de personas puede ser otra de las cosas muy difíciles. La cuestión de que yo te puedo, de que puedo de alguna manera utilizar tu foto, tú para hacer imágenes que no son reales. Es decir, toda esa parte puede ser algo muy, muy complicado. Y Claro, para mí también la parte humana difícil es la parte de la gente que trabajamos, ¿no? claro. Por ahí tengo una infografía que con mucho gusto puedo regalarle a la audiencia de 35 trabajos que van a desaparecer con la inteligencia artificial en los próximos 5 años. Así cosas que estudiamos, que decimos, no, ya no, ¿para qué estudia esto? Porque prácticamente esos trabajos sí van a tender, si no a desaparecer por completo, a tener que redefinirse porque ya no van a ser necesarios. Pues sí, compártenos esa información, por favor, para hacérselas llegar a nuestros amigos radioescuchas y a las personas que nos escuchan y nos ven por nuestras redes, para publicarla en las redes y que ellos tengan toda esta información. Bueno, Vicky, ya se nos está acabando un poco el programa, pero bueno, me gustaría en este mundo ciudadano en el que vivimos, en este programa, que para eso está, por supuesto, para compartirles todos estos tipos de temas a las personas, para que ellos también vayan pues normando sus criterios y todo en este tipo de temáticas. ¿Qué mensaje nos darías a los ciudadanos del mundo ante, bueno, no del mundo, ya yo así, ojalá y nos oyeran en todo el mundo, ojalá ya En vamos a todo hacer el lo mundo. posible porque lo hagan, pero a la ciudadanía que nos escucha, a la gente que nos escucha, ¿qué mensaje le darías desde esa perspectiva personal en términos de
esta nueva tecnología a la que vamos los que no la han visto, la vamos a ver en nuestra vida diaria. Exacto, yo diría que nos subamos lo más pronto a la tendencia. La aprovechemos, la capitalicemos, veamos cómo utilizarla de manera disciplinada en nuestra vida, en nuestro aprendizaje, en nuestras organizaciones y cómo hacerlo también. Cuando hablo de manera disciplinada, de nuevo, hemos visto hay 12 estrategias clave que podemos ir poniendo con inteligencia artificial para que eso nos logre un crecimiento organizacional, pero también se puede aplicar para el crecimiento y desarrollo de las personas a través, por ejemplo, de avatares interactivos o del uso de la inteligencia para la parte de reclutamiento sin vías inconscientes o, perdón, ya sabes, unconscious bias, sin tener prejuicios. Es decir, hay muchas formas en las que podemos adoptar la inteligencia artificial y más que tenerle miedo, es empezar a ver cómo podemos capitalizarla desde ya en todos los ámbitos. Perfecto, pues sí, claro, por supuesto, no es, ahora sí que tarde que temprano tenemos que sumarnos todos a esta nueva realidad. Recuerdo que había una película hace muchísimos años que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Y digo, valga el término, independientemente del tema de la película, parafraseando un poco eso, es cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó, ¿verdad? Entonces, pues si no queremos que nos rebase y que nos quedemos allá en la obsolescencia, pues hay que subirnos, ¿no? A esta nueva. Totalmente. Hay cosas que nunca va a ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca va a amar a alguien, nunca va a demostrar cariño, nunca te va a abrazar. Es decir, con ese cariño, hay muchas cosas que son intrínsecamente humanas y ahí sí estoy de acuerdo con lo que comentaste. Son intrínsecamente humanas que esas no van a desaparecer. Y yo creo que depende de todos nosotros como seres humanos que también tengamos una buena reflexión de hacia dónde queremos llevar al mundo si queremos que esto realmente progrese y sea bueno para todos. Claro. En ese sentido, vaya, con toda humildad también hay que decirlo, no somos tan fácilmente sustituibles en ese sentido que nos dices, ¿no? Bueno. Que dicen que por ahí los robots te van a poder dar cariño, pero no es lo mismo. Así es. Bueno, Vicky, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, bueno, estuvimos platicando con Victoria Holtz. Ella es presidenta de la TAM Speaker Association, autora de una muy buena cantidad de libros, experta en crecimiento exponencial de las organizaciones. Y bueno, pues nos dedicó este espacio para hablar justamente de ética y de inteligencia artificial. Vicky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Ciudadano y aquí en Tech Sounds Radio, por supuesto. A ver cuándo vienes a Monterrey para invitarte a nuestra cabina, ¿no? Con muchísimo gusto, me encantaría. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes también por haber estado con nosotros sintonizando Mundo Ciudadano por 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, que es Tech Sounds Radio. Muchísimas gracias. Los invito a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 3:30 de la tarde. Yo soy Sergio León Caraveo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.